Hola YouTube, bienvenidos a esta lectura de Una vida con propósito de Rick Warren. En esta ocasión vamos a estar leyendo el capítulo 21. Capítulo 21 lo vamos a estar leyendo el día de hoy y pues se llama Cuida tu iglesia. Entonces vamos a hacer una oración para todos aquellos que van a estar escuchándolo pues más adelante o hoy. Entonces vamos a hacer una oración. Padre Señor, te damos las gracias en esta tarde porque has cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque pones en nuestros corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias porque nos amas, porque nos das vida, Señor, porque nos das cobijo, porque no nos abandonas. Te pido que prepares el corazón de cada persona que va a escuchar la lectura de este libro, de nuestro propósito, de una vida con propósito. Que toques los corazones, Señor, y que podamos, Señor, ser de instrumento para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que están enfermos, sánales conforme tu voluntad, Señor, y muéstrales ese propósito que tienes para ellos en esa enfermedad, Señor. Muchas gracias por todo, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús estamos en tus manos. Amén. Amén. Bueno, dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3 de la NBI dice: que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Colosenses 3:14. Te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. La unidad en la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y armonía unos a otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están completamente unificados como uno. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales, antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra cuán importante es este asunto. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella. No me da risa, es que dije Él pagó sin acento, entonces me dio risa de mí. Pero bueno, Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos, sobre todo del daño devastador que causan las divisiones, el conflicto y la falta de armonía. Si formas parte de la familia de Dios, es responsabilidad de proteger la unidad donde te congregas en comunión. Es tu responsabilidad. Saludos, pastor, Dios le bendiga. Qué bueno que está acá. Entonces es nuestra responsabilidad proteger esa unidad donde nos congregamos en comunión. Y Jesucristo te encomendó hacer todo lo que está a tu alcance para conservar la unidad.
proteger la comunión y promover la armonía en la familia de su iglesia y entre todos los creyentes. La Biblia indica: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios nos da consejos prácticos. Enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Pablo nos dice: esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes, compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Factores muchos más relevantes que cualquier diferencia que podríamos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales, porque como hace unos días platicábamos, cada cabeza de cada hermano es un mundo. No, algunas veces sí vamos a estar de acuerdo, pero no todo el tiempo vamos a estar de acuerdo. Y es ahí cuando Dios nos da esa gracia para con ellos y pues debemos enfocarnos más en estas metas que tenemos o en esto que nos hace pues el cuerpo de Cristo, que es una esperanza, una fe, un bautismo y un amor, y que compartimos la misma salvación, porque todos nosotros que nos congregamos o que estamos en el cuerpo de Cristo, vamos a la salvación y a la vida eterna. Entonces, enfocarnos en eso y no en las diferencias que tenemos, y que sí es muy difícil. Vuelvo a lo mismo, esto no es nada sencillo. Sí se habla mucho de lo bonito y lo precioso que es el cuerpo de Cristo, pero también se debe de hablar de lo difícil que es convivir, o la convivencia o la unidad por mantenerse. O sea, es muy difícil, es muy complicado, pero sí se logra. Se logra poder hacer esa unidad y se logra poder enfocarse. Solamente hay que estar nosotros también de la mano de nuestros hermanos y primordialmente de Dios. Entonces debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias. Todos vamos a ser diferentes, esto ya lo tenemos desde fábrica. Aunque nos parezcamos los mismos gemelos, bueno, creo que también el libro lo menciona. Los gemelos, a veces son idénticos, pero hay algo diferente en ellos. O sea, no siempre van a ser iguales. Entonces, tienen a veces diferentes, aficiones, diferentes hobbies o diferentes formas de pensar. Entonces, eso es lo bonito. Es lo bonito y lo diverso, porque no todos somos iguales, pero todos vamos a la salvación y a la vida eterna, todos los que estamos en este cuerpo de Cristo. Y dice, no meramente tolerarles, Dios quiere unidad, no uniformidad. Y por causa de la unidad, nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa, aprender a amarnos como Cristo nos amó, y cumplir los 5 propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. Por lo general, el conflicto es una señal de que estamos concentrados en otros asuntos menos importantes, lo que la Biblia llama discusiones necias. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos y en cumplir los propósitos de Dios, el resultado es la armonía. Pablo rogaba por esto, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. Fíjate que hace unas semanas yo platicaba con mi esposo. Y decía, es que a mí me gustaría que las cosas fueran tan sencillas. O sea, tienes un conflicto, ok, está bueno. Está bueno. Pero como cuando éramos niños. O sea, yo lo veo con mis hijos. Se pelean y ya para el ratito ya se contentaron. O sea,
cuando éramos niños nos peleábamos con nuestros amiguitos en la escuela y que, o sea, ya al ratito ya estábamos contentos, o sea, no había tanto show, tanto drama de que, ay, ya, me vio feo. O sea, bueno, también los niños dicen, ay, me vio feo, pero no había tanto drama porque, por ejemplo, ellos ya se les olvida, se les ve el avión en corto, o sea, ya para el ratito ya no se acuerdan de ese conflicto, ya no se acuerdan, de por qué se estaban peleando, están jugando, están juntos, y se nota, o sea, y está la armonía. Entonces, eso es un claro ejemplo, o sea, ser como Jesús lo dijo, que debíamos de ser como niños, y yo creo que también a eso se refería en nuestro carácter y en nuestra manera de ver las cosas, porque como es un niño, o sea, está bien bonito. O sea, es que está bien bonito, y son simples las cosas, o sea, no así como que comunes y corrientes, pero son simples, pues, o sea, las cosas son muy simples para ellos y muy bonitas. Entonces hay que volver a eso, a esa simpleza, a esa, no sé, está bonito. ¿Por qué las cosas no pueden ser así? O sea, ¿por qué no pueden ser todo amor y paz? Pero les digo, es difícil estar en comunión o en comunidad con otras personas que son diferentes mundos. Pero aquí mismo nos está diciendo, enfócate en realmente lo que nos está llamando, o sea, a lo que tenemos en común, porque estamos en una iglesia o estamos en el cuerpo de Cristo y tenemos en común ¿a quién? A Dios. Tenemos en común que somos el cuerpo y somos parte del cuerpo, y que ya tenemos esa meta, que vamos a la vida eterna y que tenemos la misma salvación. Entonces sí, sé realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión, pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras que criticamos lo real es señal de inmadurez. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. La madurez consiste en vivir con esta tensión. Habrá creyentes que sí te defraudarán y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Y así, o sea, hay gente que te va a decepcionar y que te va a defraudar, pero así como hay gente que está pasando eso o que está haciendo eso, tú también vas a defraudar a otras personas. O sea, porque nadie estamos exentos a no defraudar a otras personas. Así como alguien me está defraudando a mí, yo también voy a defraudar a otras personas. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrar esa humildad y decir, oye, yo también me puedo equivocar y también puedo regarla. Entonces no me enfoco en ello y me enfoco en la comunión. Ellos son tu familia, aun cuando no actúan como tal. Simplemente no puedes abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga. Conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquinidad, legalismo y otros pecados. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Y sí, porque a veces decimos, ay, yo no me voy a equivocar. Y sí, o sea, creo que hay un texto que dice que el que se cree... Ay, es que siempre se me olvida, pero dice, mire que no caiga. El que se cree correcto, mire que no caiga, algo así. Y es que es muy verdad, o sea, es lo que les decía hace un momento.
nadie estamos exentos de no herir o de no defraudar a otros. Todos vamos a cometer un error algún día y está bien porque pues somos humanos, nos equivocamos y tenemos esa tendencia, pero es aceptarlo y ser humildes y arropar a aquellos hermanos también que pues igual y nos están lastimando también. Nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional y otras veces sin mala intención, porque somos pecadores, pero en vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos para resolver el asunto, si esto es de alguna manera posible. La reconciliación, no la evasión. Es el camino a un carácter más fuerte y a una comunión más profunda. Si te divorcias de tu iglesia a la primera señal de decepción o de desilusión, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta, porque no existe. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas. Pronto volverás a sentirte decepcionado. Groucho Marx tenía un dicho famoso que decía que no querría pertenecer a ningún club que lo aceptara como socio. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía porque tú no eres perfecto. Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán, que fue martirizado por resistirse a los nazis, escribió Vida en Comunidad, un libro clásico sobre la comunión. En su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. Este es el comienzo de la verdadera comunión. Porque sí, muchas veces vamos a cometer ese error de señalar. Y es que esto, y es que lo otro, señalar. Y a veces también nosotros, nos estamos equivocando al señalar. Eso es un error grandísimo. Y no nos estamos enfocando en lo que Dios quiere. Y en eso que estamos señalando, por creernos justos, por creernos espirituales, nos estamos alejando de Dios. Eso no quiere Dios. Quiere que nosotros estemos con Él y, como hablábamos en capítulos anteriores, que restauremos, si vemos el pecado de un hermano, restaurarle en amor, no señalando, no alejando, no destituyendo, no nada, sino restaurarle en amor. Porque todos vamos a pasar por eso. Y esa es la verdadera comunión. Todas las iglesias podrían poner un letrero que diga: no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, que necesitan de la gracia divina y que quieren crecer. Y sí, muy cierto, porque hay veces que les presentas el plan de salvación a otras personas o que les preguntas que si quieren aceptar a Cristo en su corazón, y a mí me da algo en mi corazón que dicen: es que no soy suficiente, porque yo también lo dije y aún así, estando yo en la iglesia, me siento insuficiente para estar en este camino, pero Dios tiene esa gracia para cada uno de nosotros y es el regalo que nos dio, que aún siendo pecadores como somos, Él nos ama y nos amó primero, desde antes. Entonces, esa es una falsa realidad, que todos piensan que los cristianos son perfectos, y no. Somos gente imperfecta que se equivoca. Bonhoeffer señaló, es el mismo pastor que le dio frente a los nazis. Dice: aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana que la comunión en sí misma, se convierte en destructor de toda ella. Si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en lo que nos desenvolvemos, aún allí
Donde no hay grandes experiencias ni riqueza evidente, hay mucha debilidad, fe vacilante y dificultades. Si en lugar de ello nunca hacemos otra cosa que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mesquino, tan poco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunión, nuestra comunidad, de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Jesucristo. Siguiente punto, dice, decídete a animar más que a criticar. Es lo que les decía. Dice, siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan, que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos a otros. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. ¿Qué derecho tiene de criticar a los siervos de otro? Solo su Señor puede decidir si están haciendo lo correcto. Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. ¿Por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. Cuando juzgo a otro creyente, pasan 4 cosas al instante. Pierdo mi comunión con Dios, saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad, me coloco bajo el juicio de Dios y daño la comunión de la iglesia. Un espíritu de censura es un vicio costoso. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo es porque hemos sido embabucados y estamos haciendo el trabajo por Satanás. Oh. Y es que viéndolo de esa manera, sí, o sea, está bien tremendo. Verlo de esa manera, viéndolo de esta manera, pues sí, estamos trabajando para para la maldad, pues. Recuerda que los otros cristianos, no importa cuánto discrepes de ello, no son el verdadero enemigo. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los otros hermanos debería ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. La Escritura dice, pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras. No los derrumben con la crítica. Eso es lo que nos manda. Y siguiente paso, dice, niégate a escuchar chismes. Recuerda que el primer paso era, no, enfócate en lo que tenemos en común, no en las diferencias. El segundo dice, ser realista con respecto a tus expectativas. Tercera dice, decídete a animar más que a criticar. Y el cuarto dice, niégate a escuchar chismes. Porque como nos encanta. Cómo nos encanta el chismecito. El chismecito eclesiástico que te dijera. Bueno, dice, chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escucharlos si es que quieres proteger tu iglesia. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado y te convierte también en culpable del delito. Cuando alguien empiece a contar un chisme, ten el valor de decirle, hágame el favor de parar, no necesito saber eso. ¿Ha hablado usted directamente con esa persona? Las personas que te cuenten chismes, también rumores acerca de ti. O sea, es que sí, ¿para qué vamos a estar prestando atención de cosas y así? ¿Dónde me quedé?
aquí. No se puede confiar en ellas, en esas personas. Si prestas atención a los chismes, Dios te llama alborotador. Los alborotadores escuchan a los alborotadores. Estos son los que dividen la iglesia pensando solo en ellos mismos. Es triste que en el rebaño de Dios las heridas más grandes generalmente vienen de las otras ovejas y no de los lobos. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales que se devoran unos a otros y destruyen la comunión. La Biblia dice que esta clase de alborotadores debe ser evitada porque el chismoso revela los secretos. Por lo tanto, no te asocies con el charlatán. La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o en un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló: sin combustible se apaga el fuego, y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. No hay que ser alborotadores. Número 5 dice: practica el método de Dios para solucionar conflictos. Además de los principios mencionados en el último capítulo, en el 20, Jesús le dio a la iglesia un proceso de 3 pasos sencillos. Vamos a escucharlos. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y con eso se arreglan las situaciones. Durante los conflictos serás tentado a quejarte con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amor con la persona con quien te disgustaste. Esto hace que el asunto se torne peor. En vez de eso, deberías ir directamente con la persona involucrada. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. Si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir la ayuda de 1 o 2 testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. ¿Qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación? Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar después de eso, deberemos tratarla como una incrédula. Sí. Déjenme tomar agua. Punto número 6, creo. Apoya a tu pastor y a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Pero cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos, que tienen conflictos o que son inmaduros. También tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. La Biblia es clara con respecto a la manera en que hemos de relacionarnos con los que nos sirven. Dice: respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo. Ellos están alrededor a la condición de sus vidas. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y obra bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyen al gozo de su liderazgo. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuentas de cuán bien velaron por ti.
Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Pero tú también eres responsable. Tú también tendrás que rendir cuentas a Dios de cuán bien lo seguiste a ellos. La Biblia da a los pastores instrucciones muy específicas respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y destruir a los que causan división en la iglesia si hacen caso omiso de 2 amonestaciones. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, estímulo, aprecio y amor. Se nos ordena, honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Cólmenlos de aprecio y amor. Te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad de tu iglesia. Pon todo tu esfuerzo para lograrlo y así agradarás a Dios. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo, no para ti mismo, dando muestras de tu preferencia por otros. Por eso, Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia, para aprender a no ser egoístas. En la comunión aprendemos a decir nosotros en lugar de yo, y nuestro en vez de mío. Dios dice, no piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Dios bendice a las congregaciones que están unidas. En la iglesia de Saddleback, todos los miembros firman un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de nuestra congregación. Como resultado, nunca ha tenido un conflicto que divida la comunión, tan importante como lo anterior, dado que es una comunidad fraternal y unida. Muchas personas quieren ser parte de ella. En los últimos 7 años, la iglesia ha bautizado a más de 9,100 creyentes nuevos. Cuando Dios tiene un puñado de creyentes bebés que quiere dar a luz, busque la iglesia incubadora más cálida que puede encontrar. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida y fraternal? Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptadas. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando las personas hallan una congregación donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente los unos por los otros, habría que cerrar las puertas con llave para que no entren más. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y bueno, pues ya damos por terminado este capítulo que dice, día 21, pensando en mi propósito, punto de reflexión. ¿Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi familia? De mi iglesia, familia, de mi iglesia. Versículo para recordar. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19. Pregunta para considerar. ¿Qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la familia de mi iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Y pues, recuerda el punto de reflexión. Es nuestra responsabilidad proteger la unidad de nuestra iglesia. No nos podemos hacer sordos, no podemos evadir esta responsabilidad, esta gran responsabilidad que tenemos, porque es muy importante y Dios nos la ha mandado. Entonces no nos podemos hacer oídos sordos y decir no me importa, sino que debemos de trabajar y tomar esa responsabilidad y hacer
que todo funcione, porque como lo dice aquí el libro, hay gente allá afuera que necesita amor, que necesita cuidado y que nosotros podemos llevarlo mediante esa autenticidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ya sin máscara, sin nada, de decir yo también me equivoco y me equivoqué más, estando joven o qué sé yo, me equivoqué más en el pasado, pero ahora estoy viviendo una vida de redimida y sí me estoy equivocando, a veces me equivoco, a veces flaqueo, pero en Dios sigo firme y no voy a caer más. Entonces, pues bueno, hay que seguir compartiendo. Y bueno, el lunes vamos a ver el propósito número 3, fuiste creado para ser como Cristo. Y vamos a ver pues ya el capítulo 22. Entonces, pues espero tengan un fin de semana agradable y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Gracias por estar aquí en este día. Y pues YouTube, nos vemos pronto. Dios te bendiga. Nos vemos el lunes.